Ok, perfecto. Ahí sí. Ya, entonces vamos a ver la clase del día de hoy. Y la clase está aquí. Bueno, esta clase es más corta que el resto de las clases debido a que es una hora. Así que vamos a darle comienzo. ¿Tenía alguna duda con respecto a la clase anterior? ¿Hay algún concepto que no le haya quedado muy claro para poder retomarlo? Ya. Entonces, como yo le estaba comentando, bueno, hoy día es miércoles 7. Como le estaba comentando, hoy día vamos a ver algunos conceptos de... Chuta, perdón. Hoy día vamos a revisar algunos conceptos de campo eléctrico y fuerza eléctrica, ¿ya? Y para finalizar la clase analizando un par de ejercicios que yo he fabricado para ustedes, así que lo vamos a ver en detalle. Bueno, en la clase anterior revisamos los conceptos de fuerza eléctrica y de campo eléctrico. Ya sabíamos cómo definir, ¿no es cierto?, a la fuerza de interacción que hay entre dos cargas eléctricas, sea cual sea su posición, en una dimensión, dos dimensiones, tres dimensiones. ah, y con eso ya pudimos hacer hartas cosas. Pero luego introducimos un concepto nuevo, que era este concepto de campo eléctrico, ¿ya? El campo eléctrico, como sabemos, es aquel campo que es generado por una carga eléctrica. Y las cargas eléctricas, al interactuar, ¿no es cierto?, con este campo eléctrico, experimentan esta fuerza electrostática, ¿ya? Ah, y para poder expresar esta fuerza, uno utilizaba esta expresión, que la fuerza es igual a la carga por la fuerza que siente la carga eléctrica es igual a la carga por el valor del campo eléctrico que posee, claro, que hay en ese punto en el cual está ubicado la carga, ¿ya? Pero si uno lo ve esta expresión de esta forma, a mí no me queda muy claro y de seguro ustedes quizás tampoco, y es por eso que he decidido desarrollar un poquito más esta expresión, ¿ya? Y para eso vamos a utilizar el siguiente ejemplo. Entonces, eh, lo primero que vamos a hacer para desarrollar este ejemplo es obtener la expresión del campo eléctrico en todo el espacio producto de una carga eléctrica Q1 posicionada en el origen del sistema coordenado. Entonces vamos a tomar una carga y la vamos a posicionar en el origen. Nosotros ya vimos la clase anterior cómo encontrar el campo eléctrico, así que lo vamos a desarrollar un poquito. Y lo segundo es que considere que una carga Q2 se posiciona en el punto 1,1,1 del espacio, ¿ya? Y la idea es determinar la fuerza que ejerce la carga 1 sobre la carga Q2 usando la expresión del campo eléctrico obtenida en el punto 1. ¿Ya? Nosotros en la clase anterior explotamos este concepto de fuerza eléctrica y ya sabemos cómo determinar desarrollando explícitamente la forma de la fuerza eléctrica, ya sabemos cómo encontrar esa interacción que hay entre ambas cargas. Pero ahora vamos a desarrollar el campo eléctrico y desde el campo eléctrico vamos a obtener la fuerza de interacción, ¿ya? Esa es lo nuevo que vamos a hacer. Entonces, para desarrollar este problema, ¿no es cierto? Nosotros primero vamos a posicionar a la carga Q1 en el origen. Y para obtener el campo eléctrico que genera esta carga, vamos a utilizar la expresión del campo eléctrico generalizada que habíamos obtenido en la clase anterior, que es la que tenemos acá, ¿no es cierto? El campo eléctrico es igual a la constante eléctrica por la carga, por la posición relativa que hay entre ambas, la carga y un punto del espacio, dividido por su módulo al cubo, ¿ya? Esta vendría a ser la expresión del campo eléctrico. No hay ninguna duda, ya. Perfecto, entonces para encontrar el campo eléctrico en todos los puntos del espacio, nosotros tenemos que definir aquel vector que define a todos los puntos del espacio. Y ese vector está dado por el que vemos acá, donde X, Y Z son las variables que acompañan a el sistema coordenado. En este caso, X, por ejemplo, corresponde a la posición en X, Y corresponde a la posición en Y Z corresponde a la posición en Z, y con este vector nos podemos, al momento de reemplazar, ¿no es cierto?, ya sea cualquiera de estas variables, vamos a obtener un punto del espacio.
Y esta es la forma general de representar a cualquier punto en el espacio, ¿ya? Desde el origen. Y lo segundo, para poder seguir desarrollando este término que vemos acá, es definir la posición de la carga. Y dado que la carga está en el origen, esto vendría a ser la posición de la carga Q1. ¿Ya? Una R, o sea, R0 vendría a representar la posición de la carga Q1. Y al estar en el origen tiene estas componentes. ¿Ya? Perfecto. Lo único que me quedaría entonces sería empezar a definir estas cantidades para luego reemplazarlas. Entonces, bueno, si nosotros reemplazamos en la expresión general, ¿no es cierto? Nosotros vamos a tener lo que vemos acá. De la clase anterior ya habíamos visto cómo quedaba formulada esta expresión al momento de posicionar a una carga en el origen. ¿Ya? Yo les recomiendo que ustedes lo reemplacen o lo vayan haciendo paso a paso, pero de verdad que es muy fácil hacer este desarrollo. O sea, R menos R0, R menos R0, simplemente va a quedar este vector R y R menos R0 va a ser como este 0, ¿no es cierto? Simplemente va a quedar el vector R, que este se cancelaría, ¿no es cierto? Sería ese término y el término de abajo igual. Y si lo desarrollamos explícitamente, vamos a obtener a la expresión que vemos acá. O sea, si yo saco el módulo de R, va a ser la raíz de x cuadrado más 7 cuadrado y elevado al cubo, me queda una expresión como esta. ¿Ya? Y la expresión de propiamente el vector posición va a estar dada aquí arriba. Bien, ahora hay algo muy importante que hay que tener en cuenta en el campo eléctrico, que este es un campo vectorial, que puede tomar un valor sobre todos los puntos del espacio, salvo sobre la misma posición de la fuente o carga eléctrica. ¿Qué quiere decir con esto? Que este es un campo vectorial que puede tomar valores en cualquier punto del espacio. Es como una función en tres dimensiones. O bueno, es un campo vectorial porque tiene componentes, pero quiero que nos quedemos con esta idea. Al momento, por ejemplo, si yo hago la comparación al momento de calcular la fuerza eléctrica entre dos cargas, yo estoy evaluando la función puntualmente en la posición de ambas cargas. Pero lo que estamos haciendo aquí es obtener el campo eléctrico generado por una carga en todos los puntos del espacio. Y eso quiere decir que depende de, obviamente, de todos los puntos del espacio, y es que el campo eléctrico es así. Y para que nos tengamos una mejor idea, yo obtuve el campo vectorial que genera este campo eléctrico, que es el que vemos representado en esta figura de acá. Como ustedes pueden ver, o sea, obviamente si yo evalúo sobre todos los puntos del espacio, esto va a estar lleno de flechitas, lleno de vectores, perdón, pero en este caso se evaluó sobre algunos puntos y se obtuvo este perfil de campo. Y como ustedes pueden ver, si la carga está en el origen, este vendría a ser la expresión del campo eléctrico. Si se acuerdan, ayer hablamos de una forma coloquial para referirnos al campo eléctrico como esta aura que rodea a la carga, ¿ok? Perfecto, entonces ya, tenemos la expresión del campo eléctrico. Ahora lo siguiente es conocer el campo eléctrico claro, conocer el campo eléctrico que existe sobre la posición en la cual está la carga. ¿Ya? Porque nosotros, en este caso, la primera parte del ejercicio ya la tenemos lista. Ahora vamos a la segunda parte del ejercicio, que es conocer, ¿no es cierto?, la fuerza que experimenta una carga 2 posicionada en el punto 1,1,1. Y para eso yo debo de conocer previamente cuál es el campo eléctrico que hay en ese punto. Y para conocerlo, bueno, simplemente evalúo el campo eléctrico en el punto 1,1,1. Si yo evalúo, ¿no es cierto?, ese campo eléctrico en el punto 1,1,1, voy a obtener la siguiente expresión que vemos acá. ¿Ya? O sea, bueno, está aquí, lo reemplazo, obtengo esto de aquí. ¿Ya? O sea, x vale 1, y vale 1, z vale 1, y se reemplazo todos estos términos, ¿no es cierto? 1 más 1 es 3, y la raíz de 3 cubos. Ahí obtenemos este término, ¿ok? Esta vendría a ser la expresión entonces para el campo eléctrico sobre ese punto. Bien, entonces para obtener la expresión de la fuerza que ejerce la carga Q1 sobre la carga Q2 es solamente cosa de reemplazar correctamente los términos. En este caso, si nosotros queremos ver la fórmula verdadera, ¿no es cierto?, de la fuerza, sería algo como esto, que la fuerza 1,2 es igual a Q2 por el campo generado por la carga 1 en el punto en el cual se encuentra la carga Q2. ¿Ya? Eso vendría a ser la fuerza 1,2. Donde el campo eléctrico, ¿no es cierto?, E1 es el generado por la carga 1 sobre la posición de la carga Q2, que en este caso está dado por el punto 1,1,1. Como nosotros ya sabemos, ¿no es cierto?,
el campo eléctrico, este es un vector aquí, un vector, el campo eléctrico, ¿no es cierto?, generado por la carga uno en el punto de la carga Q2 vendría a ser este que vemos aquí, ¿ya? Y nosotros ya lo habíamos tenido anteriormente, ¿ok? Que vendría a representar este campo vectorial que vemos acá. Bien, entonces lo único que faltaría entonces, si ya conocemos el campo eléctrico que hay en dicho punto, y para conocer la fuerza, lo único que faltaría sería multiplicar por la carga. O sea, la fuerza que hay entre la fuerza que ejerce la carga eléctrica 1 sobre la carga 2 vendría a ser esta expresión que tenemos aquí, ¿no es cierto? Y ya tenemos todos los valores. O sea, ya conocemos esta expresión, lo único que faltaría sería multiplicar por la carga Q2 y sería Q2 por el término del campo eléctrico que está aquí. Quizá tienen alguna duda, si quieren lo revisamos con más detalle. Pero ¿se entiende? A ver, voy a ir con más detalle. Profe, ¿Sí? yo no sé la parte final de dónde salió el sector R2. Ah, el vector R2 es la posición de la carga Q2. Yo pensé que la fórmula era fuerza eléctrica igual a Q por el campo eléctrico. Claro, pero es que ese campo eléctrico uno lo tiene que evaluar sobre el punto en el cual se ubica la carga. Esa es la diferencia. Esa es lo nuevo que yo le estoy mostrando, o sea, ahondando un poquito más en la expresión. Porque si yo, por ejemplo, multiplico, si yo desarrollo a buena y primera esta fórmula, no me dice nada, o sea, porque necesito saber cuál es la posición que tiene la carga y evaluar el campo eléctrico en dicha posición para Eh, conocer la magnitud de la fuerza. esa fórmula que estamos usando ahora nos podría dar un campo eléctrico en cualquier punto, entonces. Claro, No en el punto. Ya. esa es la diferencia, o sea, puede dar en cualquier punto y claro, no, así no tiene sentido para mí esta expresión. O sea, obviamente yo sé un poco, pero ustedes que están entrando en esta materia, quizás les resulte un poco complejo y por eso lo decidí desarrollar un poco más. ¿Ok? Profe, y ese vector R, ¿cómo era que se representaba X, Y, Z? Sí, este vector que Ah, vemos acá. eso, ya. Gracias. ¿Hay alguna duda hasta el momento? Quizás fue muy rápido, de repente se me pasa que voy un poco veloz. Pero ustedes siempre tienen la posibilidad de ver la clase de nuevo, así que... es que no sé por qué están dando menos horas, pero bueno, así es la vida. Ya, ok. ¿Hay alguna duda en algún punto, algún pasito que no hayan entendido? Igual lo puedo repetir un poco, lo voy a repetir para que se entienda bien. Entonces, en este ejemplo, ¿no es cierto? Obtener la expresión del campo eléctrico en todo el espacio producto de una carga eléctrica Q1 posicionada en el origen del sistema coordenado. Esa vendría a ser la primera parte del problema y la segunda parte es considere que una carga Q2 se posiciona en el punto 1,1,1 del espacio y lo que yo pido es determine la fuerza que ejerce la carga Q1 sobre la carga Q2 usando la expresión del campo eléctrico obtenida en el punto 1. Lo primero que se hizo, ¿no es cierto?, fue desarrollar la expresión general del campo eléctrico, que es la que tenemos expresada aquí, en donde para definir correctamente cada uno de los términos nosotros debemos, claro, conocer cómo se representan. En este caso el vector posición de cualquier punto en el espacio está dado por el vector que vemos acá, x, ¿no es cierto?, en x tongo, más y en y tongo, más z en z tongo, y también necesitamos conocer la posición de la fuente que genera este campo eléctrico, que por suerte fue 0,0,0, perfectamente podría haber sido en otro punto. Y ahí ya cambia un poquito el paradigma, ¿ya? Lo siguiente que se hizo, ¿no es cierto?, fue reemplazar cada uno de los términos correctamente y obtener la expresión del campo eléctrico, que es la que tenemos acá. ¿Ya? Si ustedes desarrollan un poco el álgebra, van a poder obtener esta expresión y que no es compleja. Ya en la clase anterior lo vimos cómo obtenerla, paso a paso, pero yo la pongo, yo la dejo aquí expresada para que ustedes vayan avanzando igual. Lo siguiente, ¿no es cierto?, fue evaluar el campo eléctrico en el punto en el cual se ubicaba la carga eléctrica Q2, que es la que siente la presencia del campo eléctrico y que es la que va a experimentar la fuerza. Y si nosotros evaluamos el campo eléctrico en ese punto, obtenemos la expresión que tenemos acá. Entonces, bien.
Lo siguiente entonces fue, lo que yo obtuve aquí fue una expresión un poquito más generalizada de la que les mostré al principio, para poder encontrar la fuerza que hay que ejerce la carga 1 sobre la carga Q2, ¿ya? Que vendría a ser la fuerza de la carga 1 hacia la carga Q2 es igual a Q2 por el campo eléctrico generado por la carga 1 en la posición de la carga Q2, ¿ok? Nosotros ya sabemos cómo obtener la expresión del campo eléctrico y simplemente es cosa de evaluar el campo eléctrico en dicho punto y ya lo teníamos. Entonces, para conocer la fuerza simplemente hay que multiplicar por la carga Q2 y esta vendría a ser la expresión de la fuerza generada por la carga 1 y por la carga Q2. Si ustedes lo hacen de la misma forma que veníamos trabajando anteriormente, van a obtener la misma expresión. Si lo venimos trabajando en términos de la fuerza, ¿se acuerdan cómo era la fuerza entre dos cargas? Bueno, si ustedes lo desarrollan desde ese camino, van a obtener el mismo resultado. Bien, ahora yo, ¿por qué les doy esta noción? Bueno, ahora voy a hablar un poco. Es así que la expresión que relaciona la fuerza eléctrica con el campo eléctrico se puede escribir de la siguiente forma. Esta es una forma ya más general porque lo dice en términos de I y de J, pero cuando ya dominen el ejercicio anterior y empiecen a jugar con otras cargas, se van a dar cuenta que esta es la expresión general, donde F y J es la fuerza que ejerce la carga Q sub I sobre la carga Q sub J, y donde E sub I, evaluado en RJ, es el campo eléctrico que genera la carga Q sub I sobre la posición RJ, o sobre el punto dado por el vector posición RJ. ¿Ya? Eso vendría a ser la fórmula general entre carga eléctrica. ¿Ya? Porque perfectamente pueden aparecer muchas más cargas, por ejemplo. Entonces uno tiene que empezar a desarrollarlo desde esta expresión bueno, partir de lo particular y se van a dar cuenta que siempre van a llegar a una expresión de este estilo. Quizá a buena primera no se va a entender, porque, no, o sea, no es tan intuitivo, pero cuando ustedes de verdad, cuando ustedes empiecen a hacer los ejercicios de la guía, se van a dar cuenta que todos siguen el mismo patrón y que van a llegar a esta fórmula. A mí me simplifica un poco la vida, pero quizás ustedes van a tener que practicar un poco para darse cuenta de la utilidad que tiene esta expresión. Bien, entonces, para entender un poco más cómo trabaja este campo eléctrico y la fuerza eléctrica, he realizado el siguiente ejercicio. ¿Ya? Ahora, este ejercicio cambia un poco de lo anteriores porque vamos a evaluar lo siguiente. Considere que usted se encuentra cerca de un campo eléctrico E, generado por una fuente desconocida. Ahora la fuente no es una carga puntual, va a ser una fuente completamente desconocida. Pero se conoce el perfil del campo vectorial y este está dado por la expresión que vemos acá. ¿Ya? Nosotros ya no estamos trabajando, vamos a salir un poquito de la carga puntual y vamos a darle eh, una forma nueva al campo eléctrico, porque este puede tomar cualquier forma dependiendo de la distribución de carga. En este caso nosotros no conocemos la distribución de carga que hay, pero sí sabemos cómo el campo vectorial que genera esa distribución de carga y está dado por esta expresión que vemos acá. ¿Ya? Este vendría a ser el perfil del campo eléctrico. Después, al final de la clase, les voy a mostrar cómo obtener estos perfiles, cosa de que ustedes cuando hagan los ejercicios simplemente reemplacen y se den cuenta de muchas cosas. Ok, entonces esto vendría a ser el campo eléctrico y está dado por esta expresión. Listo. Ya, ahora, si una carga Q se encuentra cerca de esta fuente de campo y específicamente en la posición dada por el punto P, que está dado por 2,2,3. La pregunta es, determine la fuerza que experimenta la carga Q, ¿no es cierto?, producto de este campo. Nosotros ya sabemos cómo es. La fuerza que experimenta la carga Q es igual a la carga Q, ¿no es cierto?, por el campo eléctrico evaluado en la posición de la carga Q, que en este caso vendría a ser el campo eléctrico evaluado en el punto 2,2,3. ¿Ya? Eh, si yo si yo reemplazo, ¿no es cierto?, si yo evalúo, perdón, el campo eléctrico en este punto, voy a obtener esta expresión que vemos acá. 2, ¿no es cierto?, en x tongo más 2 en y tongo menos e elevado a menos 2 al, al cuadrado más 2 al cuadrado. ¿Ya? 2 al cuadrado son 4 y 4 más 4 son 8. ¿Ok? Y si yo distribuyo, ¿no es cierto?, los términos, quizá aquí me faltó ponerle Newton, o sea, Newton partido en perdón, Newton, porque esa es la expresión de la fuerza. Perfecto, entonces, si nosotros reemplazamos, ¿no es cierto?, los valores, vamos a tener
los valores claros del punto, al momento de evaluar el campo eléctrico en estos puntos, obtenemos la siguiente expresión. ¿Ok? Si yo la desarrollo un poco más, o sea, si distribuyo, ¿no es cierto?, estos coeficientes, ¿no es cierto?, en las bases de esta expresión, voy a obtener lo que tenemos acá. Simplemente reemplazo y obtengo lo que tengo aquí. Entonces, esta es la idea del campo eléctrico. Ahora, yo perfectamente pudiese escribir cualquier perfil de campo eléctrico. No sé, a ver, díganme un perfil que les parezca curioso y vamos a ver cómo se da. Bueno, les tengo que mostrar algo súper interesante que quizás les pueda ayudar. Esta es una página que se llama Wolfram Alpha. Ustedes ingresan acá y aquí uno puede, yo creo que la conocen, o sea, uno puede hacer integrales, puede hacer de todo, pero nosotros vamos a graficar campos vectoriales. Yo se los muestro nomás para que, si ustedes quieren jugar, ya, yo estoy jugando y me pareció súper interesante, en donde yo les voy a explicar un poquito cómo trabaja esta función que vemos acá. Eh, en esta función, ¿no es cierto?, posee tres secciones, ¿ya? La primera sección, ¿no es cierto?, es en donde uno introduce las componentes del campo eléctrico y en esta segunda sección uno introduce el dominio en el cual uno quiere evaluar el campo eléctrico. En este caso yo dije que vaya desde menos 2 a 2 y desde menos 2 a 2 para conocer, ¿no es cierto?, cómo la forma del campo eléctrico en esta región del espacio. Y aquí lo único que hice fue introducir las componentes del campo eléctrico, ¿ya? La componente X del campo eléctrico tiene esta expresión que vemos acá y la componente Y del campo eléctrico tiene esta expresión de acá. Eh, y luego obtuve, ¿no es cierto?, este perfil de campo eléctrico. Ahora igual podemos obtener cualquier cosa, no sé, por ejemplo, X, X. Veamos lo que me da en X, X, por ejemplo. Perdón. Bueno, X, X sería, perdón, X, Y. Fíjense, así vendría a ser un campo X, Y, por ejemplo, ¿ya? X, Y, o no sé, X, o bueno, menos Y, o menos Y, o sea, Y, X, por ejemplo. Veamos lo que se obtiene al evaluar Y, X. Oh, miren cómo cambia el campo eléctrico. O sea, uno puede jugar aquí todo el rato. O sea, yo le puedo poner aquí menos X, menos Y partido en X. Y ahí obtengo algo como un estilo de vórtice. Interesante. Y es que ya habiendo introducido este concepto de campo eléctrico, uno se puede imaginar cualquier forma de campo eléctrico. Y claro, y uno bajo ese principio puede aplicar cualquier tipo de cálculo, ¿ya? No sé, ¿hay alguien que quiera comentarnos algún campo eléctrico en particular? No sé, si alguien quiere ver alguna forma o geometría extraña, perfectamente se puede obtener aquí. Ya, esto fue algo extra, ilustrativo, así que continuemos con la clase. Ya, bien. Bueno, como les comenté, los conceptos que vamos a revisar hoy día son pocos porque una hora no alcanzo a andar en otras cosas. Pero les voy a proponer el siguiente problema, ¿ya? Para que ustedes lo hagan el fin de semana y lo piensen un poco, porque ya luego vamos a ir llegando a este tema. Si se fijan, ya. Ya en la próxima clase vamos a introducir el concepto de distribución de carga lineal, superficial y volumétrica. Esto, lo que estamos viendo aquí, este ejercicio es una primera aproximación a eso, ¿ya? Y para ello, ustedes van a tener que hacer lo siguiente. Considere que posee una distribución de 40 cargas negativas que están dadas por estas cargas Q sub I. Y la distribución de carga es como la que vemos representada en esta figura, ¿ya? Eh, Bien, ahora eh, se sabe que la posición de cada una de las cargas está dada por este vector que vemos aquí, ¿ya? La posición de cada una de las cargas es R sub I es igual a R por el coseno de teta sub I en X tongo más el seno de teta sub I en Y tongo, ¿ya? Y donde teta sub I no es nada más que 2pi, ¿ya? 2pi por dividido en N y por Y tongo.
Esa vendría a ser la expresión. O sea, así es como puedo identificar a la posición de cada una de estas cargas en torno a este anillo. Bueno, si se fijan, todas las cargas están posicionadas a un radio R del origen y se encuentran distribuidos sobre esta circunferencia. ¿Ya? Entonces cada uno de los cortes del ángulo está dado por la expresión que vemos acá. Lo primero que ustedes deben de hacer es determinar el campo eléctrico en el origen generado por esta distribución de carga. ¿Ya? Ustedes lo pueden expresar en términos de una sumatoria. ¿Ya? O sea, obviamente yo sé que si ya conozco cuál es el campo eléctrico generado por una carga, por el principio de superposición, yo voy a saber, al momento de sumar la contribución de campo eléctrico generada por las cargas individuales, puedo saber el campo eléctrico total. Entonces simplemente tengo que sumar las contribuciones de cada una de estas cargas sobre dicho punto. ¿Ok? Bien. Ya, yo sé que va a ser complejo, o sea, se nota difícil, pero no es difícil. O sea, quiero que vayamos, o sea, quiero que vayamos desarrollando la creatividad y la intuición, porque la intuición nos va a ayudar mucho a resolver este tipo de problemas. Yo sé que quizá el dibujo no tiene las cargas posicionadas perfectamente, pero cada una de estas cargas está posicionada perfectamente como lo dice esta fórmula. Y lo importante es que existe una simetría, ¿ya? Una simetría. Y no sé, por ejemplo, supongamos que esta carga está simétricamente al frente de esta carga que está aquí, ¿ya? ¿Qué pasaría si dos cargas se miran frente a, o sea, si claro, si dos cargas se miran frente a frente con el mismo signo? O sea, ¿qué pasará ahí? Y están ubicadas a la misma distancia. ¿Cómo será el campo eléctrico en la mitad de ella? O por ejemplo, no sé, aquí, entre estas dos. Ya, o sea, no sé, la pregunta que les puedo hacer también es, Profe, ¿sí? cuando las cargas son como positivas, el campo eléctrico tiende a ir como hacia afuera. Eso sí, eso lo vimos en la clase anterior. Tiende a ir hacia afuera. No pasaría como eso, ¿no? Miren, a ver, les voy a explicar algo súper sencillo. Quizá aquí yo trabajo, a ver, miren, nueva página, página nueva. Ya, entonces supongamos que vamos a hacer un ejemplo súper sencillo. Tenemos una línea, ¿ya? Tenemos una línea, tenemos el origen, ¿ya? Tenemos una carga posicionada aquí. Tenemos otra carga posicionada a la misma distancia del origen, ¿ya? Una carga, supongamos que son cargas positivas, simplemente para hacerlo sencillo, ¿ya? Supongamos que tenemos una carga positiva y aquí tenemos una carga perdón, otra carga positiva, disculpen. Eh, en este caso, por ejemplo, el campo eléctrico que genera esta carga positiva, ¿no es cierto?, sobre el centro, estaría apuntando, claro, como dijo su compañero, el campo eléctrico está saliendo. Entonces el campo eléctrico generado por esa carga estaría orientado en esa dirección, ¿ya? O sea, sobre ese punto, o sea, quizás lo ves así. Bien, eh, ahora, si yo supongo, a ver, ¿cómo lo podría hacer esto para saber identificarlo con una línea, ya, no sé, una línea roja, por ejemplo? Ya. Ahora, este sería el campo eléctrico generado por esta carga de acá. Ahora, si yo analizo, ¿no es cierto?, cómo va a ser el campo eléctrico generado por esta carga de acá, ¿no es cierto?, estaría orientado en esta dirección, porque como dijo su compañero, y como es también, el campo eléctrico sale de ellas. Bien. Ahora, si nosotros suponemos que esta carga posee la misma carga que esta otra carga, ¿qué va a ocurrir al centro? El campo eléctrico se va a cancelar. ¿Ya? Quizá eso aún no lo han experimentado ustedes, pero el campo eléctrico en ese punto se va a cancelar. ¿No les parece sospechoso? En ese punto el campo eléctrico se va a cancelar. Porque claro, porque en este caso esta posee una cierta carga y o sea, ambas cargas poseen el mismo valor de carga. Y yo estoy evaluando el campo eléctrico en el centro de la línea que une ambas cargas. El campo eléctrico iba a ser cero. Independiente si el origen está por acá. O sea, obviamente independiente del origen, pero
va a ser cero. O sea, si ustedes lo desarrollan, va a ser así. Igual quizás debería haberle puesto este ejercicio primero. Me fui en moto. Pero claro, este es el principio que ustedes deben de comprender. Bien, y entonces si, obviamente, si yo tengo a varias cargas que se están mirando frente a frente unas con otras, estas se van a cancelar. ¿Ya? Se van a cancelar. Los campos eléctricos se cancelarían. Bien. Igual, por ejemplo, podemos hacer un dibujito. Bueno, podemos ver en esta super gráfica cómo, qué es lo que estaría dando, por ejemplo. A ver si puedo hacerlo. Eh, en 5 minutos los puedo hacer. Ya. Supongamos que tengo el campo eléctrico 1 más el campo eléctrico 2. En este caso sería x menos 1, por ejemplo. X más 1. Aquí sería... discúlpenme un poco. Aquí sería simplemente y más y. Y esto está... disculpen un poco. Dividido en esta cantidad al cuadrado más i al cuadrado, y todo esto está elevado a 3 medios. Esto sería más x1, ¿no es cierto?, dividido en x más 1 al cuadrado más i al cuadrado y elevado a 3 partido en 2. ¿Qué daría? A ver, vamos a quedar. Aquí estoy, claro, estoy desarrollando este ejemplo que les introduje aquí. ¿Ya? Ya. Perfecto. Coma i, esto es i, discúlpenme, sería 2i, no, sería i partido en esto que tengo aquí. Disculpe que me voy a tomar un tiempecito para hacer esto. Esto está aquí, ¿no es cierto? Perfecto. Y ahora tomo esta expresión de acá, control C, la copio, le sumo y le pongo un más. Quizá ahora sí de, a ver, veamos qué es lo que da. Bueno, quizás el gráfico no se distingue muy bien, pero esto... Aquí sí que sí, aquí se ve súper bien. Lo que hice arriba fue graficar el campo eléctrico generado por dos cargas eléctricas, ¿ya? Y si yo veo, por ejemplo, en el centro, las líneas de campo parecieran ser cancelarse. O sea, en el centro el campo eléctrico es nulo, ¿ya? De eso quería que nos diésemos cuenta, ¿ya? Igual, por ejemplo, en la clase anterior desarrollamos un ejercicio de... Hasta el final. Este ejercicio desarrollamos, ¿se acuerdan que describíamos cuál era el campo eléctrico en el eje Y, producto de una carga positiva y una carga negativa? Y nos dimos cuenta de que el campo eléctrico, ¿no es cierto?, se está orientado sobre esta misma dirección, o sea, sobre el eje Y, ¿no es cierto?, solamente posee una componente en X. Ahora la pregunta sería, ¿qué pasa si en vez de una carga negativa yo pongo una carga positiva? ¿Qué es lo que ocurrirá sobre el eje Y? Ah, interesante, ¿eh? Interesante. De hecho, si vemos aquí, a ver, si vemos aquí, pareciera ser que en toda esta línea... Ah, bueno, ustedes lo tienen que hacer, yo no les voy a decir nada. Bien, ¿tienen alguna duda hasta el momento? Ya. Bueno, ya como les comenté, en la próxima clase vamos a ver los conceptos de distribución de carga que se relacionan muy bien con este ejercicio. Y, y claro, y la idea es que vayamos introduciendo este concepto de carga infinitesimal. ¿Qué quiero decir con carga infinitesimal? Cargas muy pequeñas dispuestas una tras otra de tal forma que nos conforman un objeto sólido. Si yo, por ejemplo,
aumentase el número de carga de tal forma de que reduzco la distancia entre cada una de ellas a algo muy pequeño, tendría un objeto sólido, tendría algo como un anillo, ¿ya? Como una circunferencia. Y son los objetos con los que ya vamos a ir trabajando. ¿Ok? Bien. Igual quizás este ejercicio está un poco difícil. Quizás, ahora que lo ves, está de level, tiene un nivel bastante alto. Entonces lo que voy a hacer es que les voy a plantear un ejercicio en 3 minutos para que ustedes lo desarrollen. Ya, este mismo ejercicio lo vamos a plantear aquí. Entonces, no sé, en este primer ejercicio vamos a tener, tenemos esta situación, ¿no es cierto? Y denme un segundito. Vamos a hacerlo así, vamos a hacerlo bien. Aquí le vamos a poner aquí esta distancia, ¿no es cierto? Me quedan un par de minutitos, pero si ustedes aprenden a desarrollar esto, de verdad que van a quedar expertos y expertas también. Creo que ahí está. Si yo te lo muevo aquí, se me movió un pelín, pero bueno, ya, perdón. Esto sería A. Entonces supongamos que tenemos esta situación y también tenemos a esta otra situación de aquí, donde aquí vamos a poner una carga negativa. Una carga negativa, por ejemplo. Ya. Y hasta incluso lo vamos a hacer más interesante este ejercicio, porque... denme un segundito. Algo así, algo así ya. Bueno, quizá me faltó ponerle un nombre. Dame un pequeño minutito. Esto lo voy a copiar acá. Así es como yo hago las figuritas, quedan bonitas. Ya. Entonces este vendría a ser el eje X. Y este vendría a ser el eje Y. La pregunta que yo les quiero hacer es: determine el campo eléctrico sobre el eje Y. Al igual que en el ejercicio anterior, determine el campo eléctrico sobre el eje Y para una distribución de cargas de este estilo, donde hay una carga positiva y una carga negativa. ¿Ah? Si usted obtiene, claro, y obviamente ahí van a conocer cuál es el campo eléctrico que se genera al centro de dos cargas con el mismo signo, y se van a dar cuenta que es cero. ¿Ya? Bien, entonces lo voy a copiar aquí, lo voy a dejar como registro. Bendiciones por todo el mundo. A ver. Ya, esto es lo que tenemos. ¿Tienen alguna duda, alguna cosa que quieran decirme? Bien, chicos, entonces llegaron las 11:30 y... Eh, Oscar, sí, dime. Quería hacerle una consulta si es que es posible que usted suba los PDF de las ¿Están todos clases arriba? antes Ah, del no. martes, Antes del martes. sí, para tener el PDF copiado y si tomara como Pero apunte lo tú... que usted va diciendo. Eso es difícil. Es difícil. Es difícil eso. O sea, yo los puedo subir después de la clase los PDF. Antes no. ¿Por qué? Porque hago las clases en el fin de semana. No las tengo listas antes de... O sea, las voy haciendo a medida que se me van ocurriendo ideas. O sea, Ya. no es un material que tenga tan preparado como es la primera vez que doy la asignatura. Pero de todos modos, todas las clases y todos los PDF se encuentran disponibles. De hecho, una muy buena idea la que tú dices, pero claro, la situación es esta. Aquí están todos los PDF. Yo siempre después de las clases los subo, así que ustedes pueden revisar los videos y claro, y pueden ir trabajando. Cualquier duda que tengan me la pueden hacer llegar al correo mientras no... A ver cuántas personas habrán respondido a la encuesta. Voy a revisar. Y lo otro, profesor,
Ujú. se podrá crear un grupo de Slack que es un poco más formal para enviar dudas y todas las puedan ver. Un Slack, creo que esta página es, ¿no es cierto? Ya, Sí, voy a experimentar un poco con esto porque soy un poco nuevo en temas de Slack. Y creo que sería bastante bueno. A ver, voy a crearme un correo. Ya, pero Profe, ¿y no sería mejor un canal de Discord? es que, es que un canal de Discord requeriría de mucha atención mía. Pero, chuta, es que tendría que estar, o no sé, o nunca he experimentado con Discord tampoco. no, es Me quedé un que, poco atrás en la tecnología. por ejemplo, en otros cursos el profesor decía, ya, a esta hora y a esta hora voy a estar, voy a leer lo que escriben y responderé dudas. No está durante todo el día. Ah, ya. Miren, ¿saben qué? Voy a experimentar un poco con estas herramientas porque hasta el momento no la había implementado. Las conocía de nombre, pero no la había implementado. Y me imagino que en el Slack yo les tengo que enviar el enlace a cada uno de ustedes y después se pueden conectar. Algo, Ahí no, ¿cómo funciona el Slack? no estoy seguro de eso. Ya. Bueno, yo lo veo, reviso con más calma. Miren. Bueno, lo veo con más calma y le envío el enlace para que ustedes se puedan unir a Slack y me puedan ir haciendo consultas. ¿Les parece? Eso me parece muy bueno. Ya, gracias, profesor. Ya. Claro, espacio dado. ¿Alguna duda que tengan extra? Y profe, las clases son con asistencia mínima este semestre. Son sin asistencia. La verdad es que no me doy ningún problema si ustedes no quieren faltar, no les voy a tener mala ni nada. Ustedes pueden asistir cuando dispongan a la clase. Lo ideal es que obviamente estén aquí para aprovechar de hacerme consultas, pero también entiendo que uno tiene mil y un cosas que hacer en la casa, entonces por mí no hay problema. Eh, Eso sí, no vengan a clase, o sea, aprovechen el tiempo que me estoy brindando para que todos podamos entender, no traten de no faltar. Pero en ningún momento esto es con nota, con asistencia, con esas cosas. Gracias, profe. Ya, entonces doy por finalizada la clase del día de hoy. Eh, Cualquier duda o consulta me la pueden hacer llegar al correo. Y yo creo que la otra semana va a estar listo el horario de consulta. Por favor, respondan la encuesta, porque eso nos va a ayudar a todos. A ver, voy a ver cuántas personas han respondido hasta el momento. Somos 53 en este módulo. Y hasta ahora, a ver, veamos cuántas han respondido. Bueno, 30 personas. Hasta ahora va ganando. A ver, 10. Bueno, hasta ahora hay varios empates. O sea, aún no pasamos las demás respuestas, pero por favor responda a la encuesta. Cuando ya hayan 40 personas, ya si llega la otra semana y hay 40 personas, yo voy a tomar lo que hay nomás. Así que eso. Nunca he trabajado con Slack. Voy a... ¿En qué está trabajando tu equipo ahora mismo? Clases. A ver, aquí puedo... Claro, aquí les puedo enviar el correo a ustedes para que se unan al Slack. A ver, lo voy a tratar de hacer lo más rápido posible. Bien, chicos, doy por finalizada la clase, así que si ustedes quieren hacerme alguna consulta, bienvenida. Si no, nos vemos el próximo martes. Una consulta cortita. ¿Dónde puedo ver la materia más o menos un poquito más simple? Porque hay unos temas que como que me complican un poco. La materia un poco más simple. El libro, te recomiendo el libro, ¿ya? El libro, por favor, El server, el profe. Serway. El Serway. Sí, el libro con el que hemos estado trabajando en el campus virtual es uno... Está en el campus, ¿cierto? Sí, está justo aquí... Bueno, está en la semana uno creo. Sí, pero está en el campus, mira. Si yo veo aquí, ¿no es Ah, cierto? ya, Sí, vale. Gracias.
Semana 1, pincho ahí y aquí está todo lo que ustedes tienen que revisar. Hay 31 páginas para que se diviertan en la aventura del conocimiento. Ya, bien. Creo que ahí quedó. A ver, invita a tus compañeros. Ah, mira qué interesante, ¿eh? Ah, puta, me quedan 2 minutos porque tengo una reunión ahora. Si ustedes se manejan en Slack, traten de enviarme un mensaje para ver cómo nos vamos comunicando. ¿Ya? Si ustedes se pueden, creo que les llegó un correo, revisen y claro. Sí, profe, sí, llegó un correo. Ya, muy bien. Ahora sí que vamos a avanzar súper bien. Ya, chicos y chicas, que descansen, que tengan una buena semana. Nos vemos el próximo martes. Profe, nos vemos. Chao, profe. No, profe, que esté bien. Chao. Gracias. Chao. A ver.